Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. Continuando con la trilogía de Pioneros XR, en el capítulo de hoy explicaremos el presente de esta industria, sus retos más importantes y de qué forma el concepto de metaverso ha influido sobre el sector XR en el último año. Comencemos. Hola, Yai. Buenas, Jimena. ¿Qué tal estás? Muy bien, continuamos con la trilogía. Con la trilogía que hablamos sobre los pioneros XR, estos locos que empezaron a surfear olas de metiéndose en diferentes investigaciones sobre proyectos, con el hardware, y llegaron hasta un punto en el que, hablamos un poquito el capítulo anterior sobre cómo llegaron hasta aquí, sobre cómo las diferentes tecnologías confluyeron para hacerse magia. Y Así ahora es. mismo vamos a ver qué presentes, ¿no? Qué están haciendo, cuáles son sus retos, qué ola están surfeando. De la importancia y de los retos principales, lo comenta Ignacio, en el sentido de buscar esa calidad de la expectativa que realmente nos hemos generado, ¿no? Es en plan de, si esto es tan guapísimo, ¿vamos a dejar de ver píxeles gigantescos o vamos a ir hacia esa calidad? Vamos a ver cómo lo comenta Ignacio. Yo el reto que veo es el que sigo viendo desde hace 25 años que empecé con este tema, y es que en España no hay una cultura de la calidad de las cosas. Entonces, nosotros podemos hacer cosas muy chulas, esforzarnos mucho en hacerlo mejor, los productos mejores, pero el problema es que va a llegar un vendedor de humo, va a vender lo mismo que hacemos nosotros, mucho peor, pero mucho mejor vendido, y entonces le van a comprar el humo. Y eso pasa continuamente en España, ¿vale? Por eso yo, la verdad es que el 85% de mis proyectos son fuera, porque aquí no encuentro clientes, básicamente. Yo no tengo clientes muy pocos que les interese pagar por calidad o que les interese en la calidad directamente. O sea, en el tema del vídeo 360, que es lo que yo conozco más, aquí hay mucha gente que vende humo, que significa que yo hago cosas que dan vueltas. Sí, es curioso porque en este concepto, él habla de lo que son las cámaras, ¿no? Pero en este concepto yo lo extrapolo un poquito a las experiencias del metaverso, ¿no? Sí. El hecho de que sí. Esto es un metaverso, no sé qué, y lo comentabas tú, ¿no? Es un metaverso y es la hostia, es una revolución y tal, y no deja de ser un Second Life en miniatura de tu producto. Sí, es un tema. Es que un te tema... quedas un poquito, además con una cierta calidad que deja mucho que desear. Y dices, bueno, vale. Sí, de hecho, ahora que entremos en temas directamente, porque evidentemente nos tuvimos que lanzar a esa piscina también, a la del metaverso, vamos a escuchar la perspectiva que tienen ellos sobre el tema, pero definitivamente lo que tú dices, o sea, ha pasado en el metaverso, pasó en sus inicios con el video 360, sigue pasando, lo dice Ignacio. Entonces, para mí hay una serie de factores que son los que generan esta situación y son los que ellos destacan, ¿no? Por un lado, un cliente que se deja deslumbrar, pero curiosamente al mismo tiempo, cuando tiene que invertir en la tecnología que le va a permitir la mejor calidad, no lo hace. Queremos lo bueno, bonito y barato. Sí, y entonces, claro, en la mentalidad de lo bueno, bonito y barato, pues tiene sus consecuencias y son estas, ¿no? Productos que no llegan realmente al top de la calidad, o si de repente tiene una buena calidad visual, pues bueno, la parte de la utilidad no existe. Exacto. ¿No? Y hay otro tema, ahora conectando con lo que es la tecnología en sí, la manera en la que está evolucionando, que destaca Óscar, y es el tema de los estándares. Yo tengo la sensación de que falta el gran estándar, esto va muy rápido, la tecnología cambia enseguida, un visor deja obsoleto el anterior muy rápido, un SDK, un API deja enseguida obsoleto todo el trabajo que has hecho, poca compatibilidad muchas veces, y sobre todo por encima
flota, ¿no? Ahí por el ambiente, es nadie sabe hacer nada hasta que habla con alguien y entre todos intentan llegar a algo, ¿no? Pero ni las propias marcas, ni Meta, el antiguo Facebook Oculus, o sea, en Oculus no sabía hacer casi nadie nada, estaba todo por hacer, y entonces de ahí nace el hermanamiento de cualquier persona que entre, si alguno de los que nos está escuchando termina estudiando esto, porque está en una escuela, que sepa que todo eso se consigue a base de hablar con otros compañeros que están otros compañeros de otras empresas, de saber qué narices están haciendo, cómo están consiguiendo lo que a ti no te sale, porque seguramente luego tú tengas que explicar a alguien cómo lo has hecho tú, porque a ellos no les sale, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene la XR, es que todos esos sueños que se lanzan al aire, que se lanzaron al aire hace 9 años, empiecen a caer en el suelo, pero a tomar posición, ¿no? Y empiecen a entremezclarse todo en una gran Biblia, ¿no? En un gran libro en el que digas, si quieres hacer esto, deberías empezar así o no deberías empezar así. Es un mega reto. Sí, es curioso porque dentro de la experiencia de usuario, el punto clave de las experiencias inmersivas es cómo los usuarios interaccionan, la interacción. Pero es que la interacción es algo que no hay cultura audiovisual de eso y es interesante que no se tiene que hacer, desde mi punto de vista, no se tiene que hacer ese estándar de si tienes que avanzar, tienes que moverte hacia así o mover las manos de una determinada manera para clicar o lo que sea. Creo que los usuarios experimentando son los que nos van a traer esos estándares, ¿no? El cómo ellos van a generar esas interacciones de una manera mucho más natural porque estará más incorporada, ¿no? Y más naturalizada, más... quiero decir que por muchos estándares, es que aquí estoy de acuerdo con él, entre comillas, ¿no? Es que, claro, depende, porque cuando hablamos de estándares, por ejemplo, con todo este tema del metaverso, sí que será necesario que haya unos estándares para, por ejemplo, lograr la interoperabilidad entre plataformas. Entonces, depende yo creo que también depende del área en la que nos enfoquemos, como tú dices, ¿no? En la experiencia de usuario hay mucho de observación de lo que hace el usuario, pero sí que es verdad que podemos tener al menos unas nociones básicas, ¿no? que nos pueden dar al menos un inicio, ¿no? Y sobre eso trabajar en todas las diferentes variables o variedades de experiencias que podríamos generar. Pero una cosa también que me gusta de lo que dice Oscar es que entras en este mundo y no es un mundo en el que está todo hecho. No, y necesitas, lo que decían también de los inicios, ¿no? Al final seguimos viviendo un panorama similar al de los inicios, porque necesitas el apoyo de una comunidad que haya tenido ya una experiencia previa similar para poder nutrirte de eso y avanzar. Sí, sí, totalmente curioso. Yo tengo muy claro que uno es la falta de conocimiento general que hay. Creo que aquí se sube al carro cualquiera. Creo que cualquiera que se haya leído 2 artículos muy interesantes sobre el metaverso se pone a dar clases del metaverso. Y eso hace flaco favor porque se realimentan, ¿no? Esto es como el ciego que le da la mano al ciego para cruzar la calle. Pues al final es el que no tiene ni idea del metaverso explicándole lo que es el metaverso a otro que menos idea va a tener. Con esto no digo que desde Real o Virtual tengamos la antorcha de lo que sepamos, pero sí que se nota muchísimo cuando alguien está dentro de la industria cómo es capaz de aguantar el hype, cómo es capaz de controlar las bondades que cuenta, ¿no? Y pone por delante todos los contras que alguien que está interesado en hacer una aplicación, en desarrollar una experiencia o en crear un metaverso, ¿no? Se va a encontrar, es mucho más realista. Entonces, cuando yo me leo un artículo, cuando escucho a alguien hablar del metaverso, blockchain, todas estas cosas unidas y batidas y tal, de las realidades mezcladas y tal, en el momento en el que no le escucho en los primeros 3 minutos de conversación un contra, desconecto. Es que totalmente, a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, cuando estoy hablando con una persona así, porque podemos hacer no sé qué, no sé cuántos, digo, vale, pero ¿sabes cómo funciona la tecnología? Y si hay una persona que me dice, vale, tenemos que tener en cuenta esta limitación, esta otra y esta otra, porque todos los que estamos en el sector y las hemos tocado lo sabemos, porque no hay nada que ponerse a producir una especie de realidad virtual, una especie de realidad aumentada en la que dices, vale, la luz es importante, por ejemplo, el field of view de la cámara, la latencia, tengo 5G. O
Bueno, hay es un... como ya lo sabes de primera, ¿sabes? Tal Porque cual. con hacer un solo proyecto ya sabes un poco qué dificultades va a tener. Entonces, No, hablar sí. con personas que más o menos estén en tu mismo lenguaje ayuda mucho. De hecho, yo te iba a contar que tuve una experiencia que fue todo lo contrario. O sea, fui a la Immerse Global Summit en Madeira y se sube al escenario a dar una de las primeras charlas Amy Peck. Amy Peck ahora mismo es una de los nombres, digamos, dentro del panorama XR en los Estados Unidos que desde mi punto de vista habla como con más coherencia sobre este tema. Pero yo no la conocía y se sube la mujer y empieza diciendo, bueno, empezando porque la charla se denominaba Metaverso, así como me. Y entonces empieza hablando de que lo primero que dice es yo soy la bruja del oeste del metaverso. Y yo dije, ya está, me quedo. Y entonces empiezo a escuchar y justamente su charla fue de desmitificar todo el hype, pero al mismo tiempo hablar de las bondades de una manera racional, coherente y bueno, bien enfocada. Y dije, esta mujer es mi heroína. Es que claro, es que es así, o sea, de hecho lo hablaremos más adelante, Sí. pero la única, en el capítulo un poco más de cara a futuro, ¿no? De qué posibilidades tiene la realidad virtual en este caso, o la realidad mixta, ¿no? Sí, sí. Y es el hecho de que es que no hay tecnologías que sean similares. Es decir, a no ser que, como ya comenté en el capítulo anterior, me meta en un IMAX, en una bola 360, ¿no? O 180, en la que realmente tenga esa experiencia totalmente inmersiva, en la que todo lo que ve a mi alrededor sea otro universo. Con las gafas lo puedo hacer, pero es que con ninguna otra tecnología lo puedo hacer. Es decir, vamos a sacarle también las bondades de la tecnología, no solamente los problemas, y sobre todo vamos a hablar correctamente y a pararle los pies un poco a los clientes, pero de la manera en la que lo hace Roberto. Vamos a escucharlo. Es un problema, o sea, y vuelvo a lo que decía antes, es un problema de comunicación y de utilizar las palabras adecuadas. Si tú cuando estás en la venta del cliente, lo único que te importa es cerrar la venta a cualquier costa, y cuando te dicen, no porque yo me quiera hacer un metaverso de no sé qué, no le dices, para el carro, te voy a explicar de qué va esto. ¿Sabes? O sea, tú no te puedes hacer un metaverso. Te puedes hacer una plataforma, te puedes hacer una aplicación, o te puedes hacer un contenido, y si quieres hablar de qué va a ser Internet dentro de 10 años, te lo puedo explicar y te lo puedo contar y te puedo decir de qué va el edge computing, de qué va la inteligencia artificial, de qué va el Internet de las cosas, de qué va la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Te puedo explicar de qué van todas las tecnologías que habilitan esa visión de los vídeos que nos pone ahora Meta, de que en el futuro la gente estudiará en el metaverso, de que en el futuro la gente trabajará y los cirujanos harán, que es la campaña de publicidad que hay ahora de Meta. Para que todo eso se cumpla, las empresas tienen que saber qué tecnologías habilitan que todo eso suceda. Y todo esto no es solamente realidad virtual, es una patita, ¿sabes? Y todavía la gente no ha probado unas HoloLens 2 o unas Magic Leap o unas gafas que te permitan ver Internet. O sea, no tienen ni idea de la que se avecina, porque tampoco se lo contamos, porque lo principal es cerrar un proyecto ahora, porque ¿cómo le voy a decir que no? ¿Sabes? A una empresa que me quiere dar sus cuartos para que le haga un videojuego con avatares intercambiables, con conjuntos de ropa, etcétera, etcétera. O sea, pues eso es uno de los grandes problemas, que hay un problema de divulgación y a veces la divulgación te hace ganar dinero más despacio y dependiendo qué personas o qué interés tengan, pues no puedes arriesgarte a perder una venta y eso está chocando de frente con el interés de tener un mercado sano en tanto y en cuanto todos estamos hablando en los mismos términos, ¿no? O sea, porque no, claro, es que este me ha dicho que me puedo hacer un metaverso, ¿cómo que no voy a poder tener el mío? O sea, conversaciones que surgen en reuniones que alucinamos, yo creo que todos, o sea, con el desconocimiento que hay y con la cantidad de gente que te dice, no, el metaverso es lo de las criptos, yo quiero hacer NFTs de mis chanclas. Y es que es todo esto lo malo que está pasando ahora mismo. El pionero que se fue a coger su hardware a competir contra Oculus dice más o menos por el estilo. Vamos a escucharlo. Exactamente, Roberto, yo creo que no hay nada que envidiar. Una de las cosas cuando nosotros empezamos a ir a Estados Unidos con nuestros cacharros, nos dimos cuenta
que íbamos con mucho miedo, que no hay que tener miedo a la ingeniería o al nivel que hay en otros países. O sea, tenemos un nivel en España envidiable, hay un ecosistema de empresas muy bueno haciendo cosas punteras. De hecho, la prueba la tienes en que la mayoría de gente está trabajando fuera, está haciendo proyectos para otros países, para Estados Unidos, hay adquisiciones de empresas, hay fusiones y creo que goza de una salud excelente y no tenemos nada que envidiar a empresas del Reino Unido, de Alemania y por supuesto de Estados Unidos. Ahora lo único que tenemos que hacer es que se meta aquí la inversión igual que en otros sitios, ¿no? Pero en cierto modo da un poco lo mismo, porque es lo que comenta, ¿no? Sí. La pandemia ha hecho que una empresa que a lo mejor se puede llamar española, es que da lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor hay 4 españoles, 2 indios, un londinense y 3 rusos. Es que da lo mismo, ¿no? Da igual, pero claro, sí que habrá proyectos que serán dirigidos a empresas que sí estarán aquí. Sí. Entonces, bueno, el mensaje es un poco que no nos infravaloremos en función de no, porque en Estados Unidos han hecho no sé qué. Bueno, pero es que en Estados Unidos a lo mejor lo han hecho desde aquí, ¿sabes? Sí. Pero se ve que es de Estados Unidos. Es un poco, el usuario no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero que no nos pensemos que todo se hace allí. No, y es emocionante también pensar que cada vez somos más globales y cada vez tenemos más oportunidades de estar en contacto. Otra cosa que definitivamente es así y es que la comunidad es pequeña no solo en España, es pequeña en el mundo. Y algo que a mí me llamó la atención del último evento al que fui es que es una comunidad accesible. O sea, gente que está muy bien posicionada en empresas grandes, en Unity, en Unreal, gente que trabaja en Nvidia, gente de Meta, de Accenture, o sea, que están en estas empresas que están liderando más visiblemente toda esta carrera de manera global, son gente que están dispuestas a sentarte contigo, a hablar contigo, a saber lo que haces. Y eso es interesantísimo, porque no es algo que pasa en cualquier industria. Y hay que aprovecharlo también, esa posibilidad de conectar y esa posibilidad de participar en los foros que se abren. Así que con esto acabamos el presente de esta trilogía de Pioneros XR. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado de la actualidad de la industria, sus mayores retos y de qué forma el metaverso ha influido en el sector XR. En el siguiente capítulo y última entrega de la trilogía Pioneros XR hablaremos sobre las tecnologías que serán claves para la industria inmersiva en los próximos años, el papel de las generaciones más jóvenes y el futuro de Internet según nuestros colaboradores. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. Y en el vídeo nos apoya Ricardo Espinosa. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.